Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Un tema que obviamente copa la atención pública y que mis compañeros venían abordando es el tema del Intran, que es más que tema de Intran. Ahí hay muchas cosas mezcladas y es más que Jochi Gómez, porque el Ministerio Público en su cintilla probatoria hace una individualización de imputados y esta individualización es la que le permite al Ministerio Público arrastrar al proceso penal al director de la entidad, el director pasado, Veras. Yo tengo una impresión con el caso de este joven funcionario que dimitió del cargo, lo puso cuando empezó a tornarse conflictivo. Hugo Veras. Sí, cuando empezó a tornarse conflictivo lo de la licitación, él lo puso a disposición del presidente y formalizó luego una renuncia. El hecho es que el Ministerio Público entiende que ahí se traficaba, que había una especie de red para orientar, para facilitar quién ganaba las licitaciones. Y una de esas licitaciones, la principal, es la que tiene que ver con el señor Gómez, con Jochi Gómez. Y esto está moviendo una caja de Pandora que es delicada, a mi modo de ver, delicada, porque Jochi Gómez es un fuché en República Dominicana. Fuché fue el jefe de la policía que más información dominó en la etapa ácida de la revolución y de la contrarrevolución francesa. De hecho, el policía más famoso del mundo todavía. Y Fouché llegó a tumbar el pulso con Napoleón. Fouché llegó a controlar Napoleón le tenía miedo, Vidal. Claro, llegó a controlar tanta información en un tiempo en que tú no tenías inteligencia artificial, que tú no tenías red, que tú no tenías bibliotecas virtuales, que tú tenías que para obtener la información hacer caliezaje. Sí. O sea, tú no intervenía un teléfono para oír lo que se decía, tú tenías un tipo con unos oídos que se te metía en cierto lugar y se hacía amigo de la gente, escuchaba o grababa, que sí había posibilidad de hacer en algún caso excepcional, y esto, o hacía taquigrafía, y esta persona canalizaba la información. Mira, a la gente que más miedo le tenía Napoleón era a Talleyrand y a Fouché. A esos dos era él temblaba con esos dos. Sí, pero el primero no constituyó un peligro real, porque ciertamente había un miedo por su visión política, por sus posturas, por el conocimiento que tenía en la parte teórica, no por el conocimiento de las cloacas del Estado. Entonces, ¿qué pasa con Jochi? Jochi conoce las cloacas del Estado, la parte más negativa del Estado. Eso es peligroso. De hecho, en el 2020, durante el último mandato del presidente Danilo Medina, figura un contrato que hoy se ve como que constituía un peligro para la seguridad nacional. Y este joven tenía la facilidad de poder mantener de forma confidencial un conjunto de acciones hasta 5 años, ¿no? Según el contrato, después de que terminara. Pero esa cantidad de información que tiene él, cuando se colocó al mismo nivel del Ministerio de Defensa, parecía que el Ministerio de Defensa en ese contrato, para poder hacer inteligencia criminal, para poder detectar terrorismo, para saber quiénes delinquían en el país, tenía que contar con Jochi Gómez. Mira, por eso es entonces que Guillermo Gómez dice que responsabiliza al director del DNI. Porque oye, el y a Jenny también, la procuradora. Sí, que está acusando, Guillermo Gómez habló y dice que hablará el domingo en el programa Aeromundo y la acusación que tiene formal contra el
el director del DNI por esa situación. ¿Sería entonces la línea que tú estás estableciendo? Bueno, el hecho es que Jochi estuvo en el corazón de la defensa nacional. Bueno. Y esa defensa nacional no tiene que ver solo con República Dominicana, tiene que ver con otros países. Cuando tú hablas de defensa y cuando tú hablas de capacidad de interceptar, porque aquí el Estado pincha los teléfonos. Oh, todos. Nosotros sabemos que a doña Miriam Germán, cuando era juez de presidente de la Corte Suprema, de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General le tenía pinchado el teléfono. Imagínate, eso es a una juez presidente de la Cámara Penal. El Estado Dominicano, el Ejército Dominicano, las agencias de persecución del Estado han cultivado una práctica. Antes era Fran, ¿te acuerdas de Fran? ¿Te acuerdas de Fran, Joaquín? Claro. Que te manejaba las interceptaciones telefónicas. Hoy es mucho más fácil intervenir un dispositivo. No, doctor, y antes era un escándalo eso también. Era un escándalo, pero se necesitaba contar con una complicidad interna de empresas que te servían telecomunicación o un nivel de tecnología que permitiera la desviación de la... Mira, yo entré hace un tiempo a la oficial del DNI. Mira, eso da escalofrío, eso da, mira, ver eso da miedo. Lo que hay ahí en esas oficinas te asusta, ¿verdad? Tú sales tembloroso de ahí. Los aparatos sofisticados que para lo que ella entiende que debe hacer. Bueno, recuerden que se hizo un acuerdo con una empresa judía también en un determinado momento en el país que aportó dispositivos para mantener niveles de control y de comunicación. El Estado tiene una parte que casi nunca sale a la luz pública, un conjunto de informaciones que se va a manejar a discreción de quienes la obtienen. El Ministerio de Defensa hizo un acuerdo con una compañía que no es la que contrató con el Intran, sino con el Ministerio de Defensa, porque este joven es hábil en la formación de compañía y parte de su problema ahora con Intran o el proceso que se abra con Intran tiene que ver con la facilidad, con la rapidez que se monta una empresa que no tiene la cualificación técnica para prestar un servicio, es lo que están diciendo, lo que se está diciendo ahora, para servir al Gran Santo Domingo el sistema de semáforo. Sin embargo, hay que decir, como decía Hugo Vera, porque también hay que colocarse también en el zapato del otro. Esos contratos pasaron por Contraloría General de la República. Esos contratos se colocaron en la página de compra y contrataciones. Esos contratos pasaron por Hacienda porque se pagó el 20% del inicial que se da para iniciar las obras y muchos equipos se compraron con ese 20%. Por eso yo digo que este caso no es el caso típico de desfalco, porque al final tú no puedes cuantificar si ese trabajo se hizo o si esos equipos se colocaron. Tú no puedes decir que ese 20% teóricamente se disipó. Y la pregunta sería, porque esto es una cuestión técnica, que yo creo que es el caso que más dificultades le va a dar al Ministerio Público, de los casos de corrupción que ha estado manejando, porque no es lo típico. Si ese 20% se dio, si se compraron los semáforos, ¿habría corrupción? ¿Habría disipación? Si ese 20% se dio y el problema estuvo en que unos documentos que se presentaron no eran idóneos, ¿la cuestión sería penal? ¿O fue una falla del sistema que no evaluó la solvencia técnica, financiera y moral de quienes serían favorecidos con la contratación? La otra cuestión sería, si ese 20% se da, si le da a una determinada empresa
si tú pruebas que para bar ese 20 o para bar lo otro hubo una canonjía, hubo un soborno, bueno, tú tendrías un caso de soborno para que te den la adjudicación. Estaría como el caso de Odebrecht. Odebrecht fueron todos descargados, aunque Odebrecht dijo que dio 92 millones de dólares. ¿Y quién fue condenado por esos 92 millones de dólares? Porque al final, al final el Ministerio Público no incluyó al sobornante, sino al sobornado. Pero esos 92 millones el Ministerio Público los ha usado, los ha tenido, los ha usufructuado, porque ahí esos 92 millones no es igual que el dinero que proviene de droga. Ese dinero la ley dice cómo se reparte. Ese otro dinero que el Ministerio Público recoge por otros tipos penales, el Ministerio Público tiene discrecionalidad para usarlo. Y de hecho este mismo Ministerio Público ha usado parte del dinero de la corrupción. Ese dinero que se incauta no va al erario público. Yo no sabía que el Ministerio Público podría usarlo a discreción. El dinero indemnizatorio. El de droga, por ejemplo. El dinero de droga, la ley dice que cómo se reparte. El de droga, la ley dice que una parte se queda el Ministerio Público con ella y otra parte que va a entidades que trabajan para la lucha y la prevención de droga, pero ese no es un dinero que tú lo coges y lo metes en la Tesorería Nacional. O sea, ese no es el destino ordinario que tiene ese tipo de dinero. Pero el hecho aquí que quiero llamar la atención, porque es un caso nuevo, es que no es el caso típico de corrupción que tú tienes, porque se interrumpió luego que comenzó. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué falló ahí? Que las entidades de control del Estado dejan pasar esta licitación y luego que ya la gente tiene los cuartos en la mano, dicen, espérate, eso no se hizo bien. Pero se hizo una investigación de un programa en este país, doctor. Pero no es programa, doña Emma. Que llegó a cierto pero que yo digo que no es programa. Una falla. Llamado, una falla. Y por la calidad de los semáforos que estaban instalando llamó la atención. El tema no es programa. Sí, doctor. ¿Cómo llegó a ese nivel? Sí, lo que pasa es que habían, como bien dijo Hugo ayer, muchos intereses en esos proyectos, doctor, en obtener ese programa, ¿verdad? Entonces, cuando ocurren cosas así, que hay muchos sectores interesados en participar en ese proyecto, ¿verdad? En el tema de la semaforización de la capital, ellos mismos, los otros oferentes, dejan caer cosas y cuando se ven vulnerados sus derechos, entonces dejan caer información y sacan el tema a la luz. Sí, pero lo que yo estoy planteando, el proceso te pasó por Contraloría, te pasó por la Cámara, por compra y contrataciones, te pasó por ética, se autorizaron los pagos. ¿Qué es lo que dice Hugo? Hubo un fallo de la administración de control. Eso fue lo que dijo Hugo. Hay que Hugo. entenderlo. Ahora, ¿qué pasa? No es igual que el caso de Odebrecht. En el caso de Odebrecht, ¿cuánto valía una hora cotizada para un electricista en el país? ¿Cuánto valía una hora de trabajo? Si tú te pones a ver la cantidad de dinero que el Estado pagó para contratar esa empresa, esa y la asociada aquí en República Dominicana, es escandaloso, porque ese dinero no llegaba a esos electricistas. Un electricista aquí en República Dominicana no te gana la cantidad de dólares que contemplaba eso. Y te estoy hablando no del electricista, estaba el plomero, estaba todo. Y estaba el arrendamiento de la tierra, porque eso no está ni siquiera hecho en tierra del Estado. Ahora, lo de Odebrecht, ¿por qué surge? ¿Por qué gana esta empresa? Habían empresas chinas que ofertaban hacer la obra con menor costo y en menos tiempo, pero no fueron favorecidas. Eso mismo ocurrió, o pudo haber ocurrido ahí, que tú tienes 22 empresas que podrían tener años trabajando y tú admites una empresa presuntamente con documentos que atestiguan un nivel de experiencia que no pudo tener porque no era su área. Entonces, aún así pasó y algo cayó, algo salió mal.
se dice, bueno, yo tuve un maestro cuando estudié especialidad en Derecho Penal hace muchos años, llamado Eugenio Raúl Zaffaroni, que él decía que cuando un grande cae en la justicia penal, afectó un interés del sistema. Ese interés del sistema que se afectó es la parte que ha dado lugar a que esto llegue al nivel en el que está. Aún así, había tanta capacidad de seguir con la cobertura del Estado que es un año y pico después, o casi un año, que el proceso llega a este nivel. Y hemos visto el aparataje de Jochi. Jochi trae a Pompeo acá. Sí, lo trae. Lo trae. ¿Y quién es Pompeo? Pompeo fue el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos. Guillermo dice otra cosa, Guillermo Gómez habla sobre eso. La segunda figura en términos de ejecución, en términos ejecutivos de los Estados Unidos, es el secretario de Estado, que asume la representación del Estado, que asume la política exterior, que tiene el poder para hacer diseños dentro de esa política. Estoy hablando en términos de poder real, porque en términos de poder formal, la primera figura en Estados Unidos es el presidente, la segunda figura es la vicepresidente y la tercera figura es la presidente de la Cámara de Representantes o el presidente de la Cámara de Representantes. Pero en el día a día, en el despacho, es ese señor. Ese señor era esa persona que determinaba lo que ocurría. El segundo hombre, después de Donald Trump, fue el hombre que le impidió a Danilo Medina modificar la Constitución. Una llamadita. ¿Tú te imaginas? Una llamadita nada más. Y el presidente de un país tiene que echar para atrás, recular. Y ese hombre está en el mundo de la comunicación que tiene que ver con los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Traerlo no fue una cuestión pura y simple, tuvo también su matiz, pero traerlo fue, y en eso me gustó algo que doña Emma planteaba acá, con la agudeza de periodista que tiene. Eso también fue una provocación. Claro. Eso también fue como decirle al presidente, bueno, aténganse a las consecuencias, y yo creo que ahí va a haber muchas cosas que van a surgir. Ya dijo Guillermo, fue que dijo que va a hablar. Sí. Hay que el domingo. Sí, hay que escucharlo con atención porque se van a mover cloacas del Estado. Se van a mover cloacas del Estado. Este es un caso que no tiene tanto interés económico porque el contrato se paró, pero el otro caso, ese contrato ya que el Estado, el gobierno dominicano, en la gestión de Luis Abinader, porque ese contrato permitía, Joaquín, la renovación, doña Emma, Ovalí conoce bien eso, la tácita reconducción, es decir, se planteó por 2 años, pero tú tenías 10 meses para decirle a la otra parte si tú no continuabas. Cualquier parte podía rescindirlo, pero tenía que respetar 10 meses por lo menos. Y ese contrato duró más de 2 años. En septiembre del año pasado, si mal no me equivoco, el Estado envió una comunicación y decide rescindir. Desde ahí empiezan los problemas. Los problemas no son de hoy porque era una tajada grande que había ahora, porque ese muchacho con un tan buen contrato así y con otros, porque es hábil, es inteligente y se sabe mover, se mete en el interés. ¿Parece al hermano de Danilo, doctor, para inteligente? No, el hermano de Danilo no era una persona inteligente en ese sentido. Se aprovechó. El hermano de Danilo era, bueno, yo estudié con una muchacha, una amiga mía, muy buena, que ella, en los tiempos que el presidente Balaguer era presidente, ella era Balaguer, era familia cercana, y los abogados la buscaban por el apellido. Le alquilaban el apellido. Vamos a hablar con el secretario de Estado, iban con la
licenciada Balaguer, ¿qué iba a hacer el secretario de Estado? Entonces, eso mismo ocurría con Alexis. Era el hermano de Vanilo y es un país presidencialista, y cuando él llegaba la gente entendía que no podía estar en contra del capitán, donde el capitán lo viera, o en contra del capitán. Pero este tema va a dar mucha agua que beber, empezó, y después que tú riegas el agua, difícilmente la puedes recoger. Bueno, a Jochi le han sacado, ¿verdad? Es la tercera ocasión, doctor, en que cae preso. Él ha estado un mes preso, doctor, por su bellaquería, sí. Hoy recogen los medios, ¿verdad? Algunas situaciones en las que Jochi se vio involucrado por espionaje. Dice que Jochi en una ocasión fue apresado por hackear los correos electrónicos a muchos funcionarios, incluso a la vicepresidenta Margarita en ese momento. Por eso, doña Emma, pero el contrato con el Estado es que las agencias de persecución del Estado, cuando encuentran una persona con ese nivel de inteligencia, no lo quieren tener lejos. Le hackeó al correo a Temístocles Montá, a Elías Huesin Chávez, a Juan Villini, Carlos Manuel Bonetti, Ignacio Ditren, Miguel Berlata, a Carlos Martí, a Manuel Pellerano y a Luis Álvarez Renta. Sí, Álvarez Renta, doctor. Y lo apresaron, 3 meses de medida de coerción, duró un mes, lo sacaron. Es que tiene un talento que el Estado ha querido colocarlo de su lado. No sé si ustedes vieron una película que se llama Atrápame si puedes, donde participa DiCaprio, que era el tipo más brillante, falsificándolo todo. Sí. Se hizo aviador sin serlo y manejó sus aviones, se hizo médico y se examinó y pasó en uno de los estados de Estados Unidos, se hizo abogado sin serlo, pero los cheques que ese tipo falsificó, los cheques, la cantidad de dinero que ese tipo hizo estando preso, el FBI tenía casos que no los podía resolver. ¿Y qué hizo el FBI? Se asoció con él y lo llamó y le dio una oficina. Eso mismo está ocurriendo con este joven y ocurrió con el otro joven que yo mencioné ahorita, que el Estado le abre puertas. Es como esos tipos que matan, que la policía tiene o que el ejército tiene, que no son miembros de ellos, que son los llamados cirujanos. Cuando hay que lamberse a alguien, llaman una vez a gente. Y el caso más famoso aquí fue el de Carlos Fournier, que lo mandaron a matar a Darío Gómez cuando era senador, y él dijo que no lo podía matar porque su ética, la ética de él dijo, yo he matado 38, que me han mandado la policía a matar, que me han mandado las agencias del Estado a matar, lo dijo en la televisión nacional, 38, pero cuando me dicen que mate a Darío Gómez, yo dije que no, porque mi ética no me permite matar a una gente que yo conozca. Y yo conozco a Darío Gómez. Esa cara de Darío Gómez va a estar conmigo si yo no mato. ¿Y como quiera se lo lambieron? Y yo he venido acá porque a Darío Gómez lo mataron. Pero yo sé quiénes lo mandaron a matar. Y yo estoy diciendo esto en Televisión Nacional para salvar mi vida. ¿Y qué pasó con él? Se lo bebieron también. ¿Y se supo quién se lo bebió? Bueno. O sea, cuando tú te colocas en contra de la cloaca te puede llevar. ¿Le pasó eso al privado de libertad del 15 de Asua? Bueno, yo el caso del 15 de Asua, doña Emma, yo realmente no tengo tantos detalles. Yo estoy hablando así desde otro ángulo, no sé ahí. Y lo normal es que para mí especular no lo puedo hacer. O sea, no sé qué ocurrió ahí. Pero alguna diferencia. ¿Usted no sabe qué ocurrió ahí, doctor? No, 2 kilos de cocaína que metieron a la casa. Lo que le digo, realmente yo no sé lo que ocurrió ahí, porque no tengo la información. O sea, no es un caso que yo le he dado seguimiento como para poder fijar una postura. Y mire que ya usted sacó 2 kilos de cocaína, imagínese, yo ni siquiera había oído hablar de eso. O sea, que ciertamente hice lo correcto al decir que de eso no puedo opinar porque no le he dado seguimiento a ese caso. Hay casos que como que a veces a uno, por la razón que sea, se le pasan.